Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. La Revolución Mexicana no solo fue un acontecimiento de balazos y batallas. La revolución desde sus orígenes buscó cambiar el estado de cosas que privaban en nuestro país. Fue una revolución nacida de los ideales democratizadores de don Francisco I. Madero, quien iniciara su movimiento político precisamente en este pueblo de San Pedro de las Colonias. La lucha maderista fue una lucha por la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho, el cual se había perdido durante la larga dictadura de Porfirio Díaz. En un principio, esas fueron las principales metas de don Francisco, pero luego, al paso del tiempo, muchos reclamos sociales se fueron sumando al ideario maderista. Uno de los principales reclamos fue el de los campesinos, quienes eran explotados y pugnaban por ser dueños de la tierra que trabajaban. México, a finales del siglo pasado, seguía siendo un país eminentemente agrícola, a pesar de los esfuerzos de don Porfirio por industrializar el país, que seguía dependiendo en gran medida de la producción agrícola. Millones de compatriotas labraban la tierra en condiciones de explotación inhumana. El reclamo por los problemas de la tierra terminaron por incluirse en el proyecto de don Francisco I. Madero, quien en el Plan de San Luis propone la restitución de las tierras a los pueblos despojados y el reparto de las haciendas que fueron ilegalmente conformadas. Esta propuesta, recogida por don Francisco en su plan para levantar al pueblo en armas el 20 de noviembre contra el dictador que se negaba a dejar pacíficamente el poder, resultó obviamente muy atractiva para muchos mexicanos que creían que era necesario ya un cambio en nuestro país. Así muchos luchadores sociales y líderes campesinos se adhirieron al llamado de don Francisco. Uno de esos jóvenes mexicanos que se interesó desde el principio por las propuestas del parrense radica en San Pedro de las Colonias. Fue el futuro general brigadier del ejército zapatista Pedro de Verona Rodríguez Triana, quien naciera en la entonces villa de San Pedro de las Colonias el 29 de abril de 1890. Era hijo de Francisco Rodríguez y Petra Triana, matrimonio de zacatecanos avecindados en esa villa desde finales de la década de 1880, quienes dedicados al comercio llegaron a este pueblo atraídos por la bonanza algodonera. Pedro, contaban los que lo conocieron desde su más tierna infancia, era un niño muy vivaz y aunque era muy parco y poco expresivo, gustaba del estudio y se destacaba por su dedicación. Siendo alumno de primaria, a Pedro le tocó tener como mentor a el ilustre profesor Ladislao Covantes, quien influiría mucho en su formación. Sería un modelo a seguir en su vida. El inquieto joven estudia para tenedor de libros y se cuenta que antes de cumplir los 18 años se incorporó a uno de los 5 clubes maderistas que existían en la ciudad. En su convivencia con la gente de San Pedro, el futuro revolucionario se dio cuenta de la dramática situación en que vivían los peones de las haciendas y cómo solo unos cuantos hacendados trataban medio decorosamente a la peonada. Y también se enteró de las luchas de algunas congregaciones por la restitución de las tierras que se les habían sido despojadas de manera ilegal. El futuro seguidor de Madero conoce los problemas que tenía la gente de las congregaciones de Mairán, Santa Rita, San Nicolás, San Esteban, Santiago de Matamoros y otros poblados que tenían muchos años pidiendo justicia. La comarca lagunera, como hoy la conocemos, se formó a partir de los asentamientos que se fueron creando en la región después de las guerras juaristas, pero los nuevos asentamientos no fueron los primeros poblados que existieron. Esta región
fue inicialmente colonizada por frailes y unos cuantos criollos que llegaron acompañados de indios tlaxcaltecas casi a mediados del siglo XVI, encabezados por el fraile Agustín de Espinosa, quien funda la primer misión de San Pedro en lo que es hoy llamado el Cerro Santiago. Por cierto, Fray Agustín bautiza la misión como la de San Pedro, porque cuando llega a estas tierras ve cómo los nativos se dedican a la caza y también a la pesca, como el apóstol San Pedro. Los naturales usaban unas trampas parecidas a las nazas europeas y por eso nuestro río lleva ese nombre, el río de las nazas. En nuestra comarca se formaban 3 grandes lagunas, las cuales no eran precisamente lagunas, eran más bien grandes acumulamientos de agua. La de Mairán y la de Tlahualilo se formaban por las avenidas del río Nazas, y la de Viesca se formaba con la corriente del río Aguanaval. Pero aquellos establecimientos primarios no duraron muchos años. El maestro José Reyes Mireles escribió que esta misión solo duró unos 50 años. Luego, esos extensos territorios quedaron prácticamente desolados, hasta que tiempo después surgen algunos poblados como el mismo Viesca, las congregaciones de Santiago de Matamoros, Santa Rita, San Nicolás, Mairán y San Esteban, los cuales son habitados por medieros que tenían tratos en un principio con el Marqués de Aguayo y luego con los Zuluaga. Los primeros conflictos por la tierra, según menciona el maestro Roberto Martínez, datan de principios de los años de 1700 y derivan de problemas con los encomenderos, los cuales fueron despojados ilegalmente de aquellas tierras. Existe documentación de estos hechos en la Real Audiencia, documentos que dan fe de esos antiguos reclamos. Con el paso de los años viene la independencia de México, pero el conflicto seguiría vigente hasta principios del siglo XX. Según se cuenta, durante el periodo de las guerras de Reforma, los Zuluaga apoyan al imperio de Maximiliano, por lo que una vez derrotado el emperador y con los liberales en el poder, un grupo de soldados juaristas provenientes del pueblo de Patos, hoy General Cepeda, solicitan al presidente Juárez terrenos para afincarse en la comarca lagunera, la cual recibía las aguas del Nazas, y una vez bajado el nivel de aquellos grandes estancamientos, quedaba humedecida una gran superficie. Era un terreno propicio para la siembra del trigo, la cebada, pero primordialmente para sembrar algodón. Los soldados juaristas, y por cierto todos ellos masones, recibieron del benemérito la dotación de tierra y fundaron las llamadas colonias agrícolas de San Pedro, dedicándose de inmediato a la siembra del algodón, cultivo que según don José Ángel Benavides ya se había probado desde muchos años atrás, se daba con excelentes resultados en estas tierras. En aquellos años, la industria textilera de México estaba en apogeo, ya que la Guerra Civil Americana había acabado con los campos de algodón en el sur de los Estados Unidos, y la demanda de fibra tuviera gran demanda y un buen precio. Fue así como surge el emporio algodonero de San Pedro, lugar al que llega gente de muchos lados del mundo y del mismo país, como los Rodríguez Triana. El establecimiento de una zona de explotación intensiva agrícola trae consigo el progreso, pero también los males del capitalismo salvaje, y en las haciendas y ranchos que se van formando, la explotación de los peones se hace presente. La gente que llega son gente de negocios, muchos de ellos insensibles al trato digno a los campesinos, que fueron llegando de otras regiones más pobres del país. Principalmente las haciendas de los inmigrantes españoles e irlandeses se destacaban por la dureza del trato a la peonada. El escritor sanpetrino Francisco L. Urquizo retrata ese trato despiadado en varias de sus obras, como en su mejor novela, Tropa Vieja, donde describe el trato que daban los gachupines que trabajaban como capataces a los peones mexicanos. Todo aquello va sembrando la semilla de la inconformidad entre los campesinos,
unos por la injusticia de que fueron víctimas al ser despojados de sus tierras, y otros, los peones, por el trato que recibían. Pero es necesario señalar que la laguna era uno de los pocos lugares donde mejor trato recibían los peones de las haciendas. Así es que imaginemos pues el trato que recibían los peones en otras regiones del país. En San Pedro, el joven Pedro Rodríguez Triana conoce a don Francisco, escucha sus ideas, lee su libro La sucesión presidencial y en su momento es uno de los cientos de sanpetrinos que se unen al llamado a las armas que hace el señor Madero, quien está convencido de que es posible tener un México mejor y de que al viejo dictador solo a balazos se le puede sacar de la presidencia de la República. Pedro se unirá a las fuerzas revolucionarias y formará parte de las tropas que participan en los combates del estado de Chihuahua, al lado de Benjamín Argumedo y Pascual Orozco. Será uno de los colorados de la laguna, llamados así porque estos revolucionarios, campesinos en su mayoría, traían en el cuello atado un paliacate de ese color. El 10 de mayo de 1911, las tropas revolucionarias, encabezadas por Pascual Orozco, toman Ciudad Juárez. Madero entra triunfante a la frontera del Paso del Norte y el 25 del mismo mes se firman los tratados de Juárez y en aquellos momentos inician las desavenencias entre los jefes revolucionarios. Orozco y Villa, quien era entonces un jefe menor, se inconforman con Madero porque éste acuerda desmovilizar a las tropas revolucionarias que derrotaron al ejército porfirista. Los caudillos como Zapata exigen el inmediato cumplimiento del Plan de San Luis Potosí. Madero, hombre de buena fe, pide tiempo para cambiar las cosas por la vía institucional. Los revolucionarios norteños aceptan y Madero se lanza a una segunda campaña y es elegido presidente de la República de manera abrumadora, en las elecciones más limpias y contundentes de toda nuestra historia. Pero una vez asumida la presidencia, Zapata se levanta contra Madero en el Plan de Ayala, que exige el cumplimiento pronto del Plan de San Luis en su parte correspondiente a la restitución y reparto de las tierras. Después, en el norte, Pascual Orozco se levanta en armas contra Madero, con el Plan de la Empacadora. Los agraristas de la laguna, comandados por Benjamín Argumedo, secundan a Pascual Orozco, porque aquellos eran hombres que pelean por la tierra. Madero envía a Victoriano Huerta y a Francisco Villa a pacificar a los orozquistas, lo cual logran en un corto tiempo. Argumedo y los suyos se repliegan en la laguna. Vendrían tiempos muy difíciles para el gobierno de Madero. La conspiración de Bernardo Reyes y Félix Díaz va madurando. Zapata se sigue mostrando hostil en Morelos. Los porfiristas le hacen imposible el gobierno al presidente Madero, quien no siguió el consejo que se le dio para que purgara al gobierno federal de los viejos elementos del antiguo régimen. Madero era un hombre noble, un fiel creyente de la ley y las instituciones, que en un principio se negaba a levantarse en armas contra Díaz, y quien solo lo hizo cuando las vías democráticas se agotaron. La conspiración prospera. Viene el levantamiento armado contra el presidente, encabezado por Félix Díaz y Bernardo Reyes. El traidor Victoriano Huerta se les une. Los aliados del usurpador dialogan con algunos jefes alzados contra Madero, como Pascual Orozco y Benjamín Argumedo. El Chacal promete las tierras a los colorados, y estos se unen a su bando. Viene la llamada Decena Trágica. Madero es aprehendido junto con el vicepresidente Pino Suárez el 18 de febrero y es asesinado entre la noche del 22 y la madrugada del 23 del mismo mes. El Congreso de Coahuila se pronuncia en contra del criminal acto y, motivados por el diputado Gabriel Calzada, desconocen al gobierno usurpador. Después, el entonces gobernador Carranza hará lo mismo y convocará a la lucha con el Plan de Guadalupe. Pedro B. Rodríguez Triana y los colorados combatirán entonces al lado de los federales como tropas irregulares. El entonces capitán Rodríguez combate en Torreón
y participa también en la batalla de San Pedro, al lado de Benjamín Argumedo, quien al igual que su gente, pelean por la tierra. Las fuerzas de la gloriosa División del Norte, encabezadas por Pancho Villa, derrotan a Huerta en Torreón, San Pedro, Paredón y en Zacatecas asestan el golpe final. En esa última batalla, Pedro B. Rodríguez Triana logra escapar con muchas penurias y es herido de gravedad en una de sus piernas, la cual está a punto de perder. Una vez derrotado Victoriano Huerta, las tropas de Argumedo se dispersan y en particular Pedro B. Rodríguez Triana no se rinde a los carrancistas. Va y se incorpora a las filas zapatistas que peleaban por los mismos objetivos que tenían los colorados, que eran los de la justicia para la gente del campo. Rodríguez Triana forma parte de los grupos zapatistas que acuden a la Convención de Aguascalientes, y una vez que se termina, desconociendo a Venustiano Carranza y es nombrado presidente provisional el coahuilense Eulalio Gutiérrez Treviño, Pedro B. Rodríguez Triana es escogido para encabezar la escolta del nuevo presidente, y se afirma que es ahí donde Pedro recibe por parte de Emiliano Zapata el nombramiento de general brigadier. Una vez que se da el rompimiento con Carranza en Aguascalientes, inician de nuevo las hostilidades, y don Pedro habrá de participar en el estado de Morelos en muchos combates. Esta etapa de la lucha armada, convertida ya en una guerra civil, es ganada por los carrancistas, con Álvaro Obregón al mando de las tropas. Los convencionistas son derrotados en el Bajío debido a la terquedad de Villa, y en el sur Zapata no puede con el enemigo. Según el general Federico Cervantes, en su libro de las Memorias de Felipe Ángeles, las fuerzas de la convención fueron derrotadas porque en realidad Zapata y Villa nunca se pusieron bien de acuerdo y al combatir cada quien por su lado a los carrancistas, debilitaron sus fuerzas y su estrategia y ésta fracasó. Después de vencer a sus enemigos, Carranza dictó una ley de amnistía en 1916. La ley ofrecía el indulto y el reconocimiento de los grados militares, por lo que el sanpetrino pasó a ser reconocido dentro del ejército carrancista como general brigadier y fue enviado a una plaza en Zacatecas donde conocería a su futura esposa. En Zacatecas el general brigadier termina por no sentirse muy a gusto siendo parte del ejército constitucionalista y para 1917 está de nuevo en San Pedro, separado de las Fuerzas Armadas. Las diferencias con los carrancistas siempre fueron demasiadas para este excolorado, que al llegar a San Pedro vuelve a su lucha por los derechos agrarios. Las leyes del 6 de enero que expidiera Carranza para empezar el reparto agrario y la promulgación de una nueva constitución en la que se reconocen por primera vez en el mundo los derechos sociales de los individuos, hacen que los revolucionarios que lucharon por las causas agraristas renueven sus esperanzas de que se concrete un verdadero reparto de tierras y se realice la restitución de las congregaciones y pueblos despojados. Don Pedro, en su pueblo natal, despliega ahora una actividad política muy intensa. Se crea en San Pedro el Círculo Agrario y sus actividades se extienden a Matamoros de la Laguna y a Viesca. Forma parte de los excombatientes que fundarían el Partido Nacional Agrarista, el cual fue integrado por los ideólogos del Ejército del Sur, como don Antonio Díaz Soto y Gama. En 1920 se da el levantamiento de los sonorenses contra Carranza, y Rodríguez Triana y muchos revolucionarios de La Laguna simpatizan con ese levantamiento. Aunque no hubo una manifestación pública, es sabido que el general es uno de los líderes llamados por los obregonistas para la reorganización del movimiento revolucionario, que ya con Obregón en el poder empieza a tener más contacto con las clases campesinas. Y es en ese periodo cuando se empieza a reconocer la lucha de los agraristas y zapatistas. Por esos años, el general Rodríguez conoce a un personaje muy importante en la historia de nuestro país. Conoce al general Lázaro Cárdenas del Río, entonces un joven militar michoacano firmante del Plan de Agua Prieta,
con el cual se desconoció a Venustiano Carranza, que simpatizaba con las causas agraristas. En La Laguna, el general Rodríguez funda las llamadas Colonias Unidas de Santiago, donde inicia un experimento de cooperativismo agrícola. El general en esos años mostró mucho interés por las teorías socialistas. La lucha por las tierras continuaba y en La Laguna se logró la restitución, el reparto de tierras en San Esteban de Abajo, luego vinieron las elecciones presidenciales y Obregón se postuló para ser reelecto. El país estuvo a punto de sumirse de nuevo en el caos después del cobarde asesinato del general sonorense, y Pedro B. Rodríguez y los integrantes del Partido Agrarista que habían apoyado a Obregón rompen con Plutarco Elías Calles, y para las elecciones extraordinarias en 1929 lanzan como candidato al general sanpetrino, quien competirá contra el primer candidato emanado del partido que fundara Calles, para unificar a los diversos grupos triunfantes de la etapa armada de la Revolución Mexicana. Al general Rodríguez Triana, candidato del Partido Nacional Agrarista, lo apoyará también el Partido Comunista de México y competirá contra Pascual Ortiz Rubio y contra Vasconcelos en una contienda que fue catalogada como histórica y en la cual el candidato de los revolucionarios derrotó abrumadoramente a un José Vasconcelos que asumió postura de mártir y aseguró siempre haber sido víctima de un fraude. El general Rodríguez Triana regresó a San Pedro y siguió con su lucha. En esos años, el general contó, por cierto, con el apoyo de muchos sanpetrinos, como don Juan Colorado de San Esteban, y de ese mismo ejido, el coronel Manuel López, quien lo había seguido desde la etapa armada de la Revolución, y quien fue siempre un fiel colaborador del general brigadier. Pasaron los años del Maximato, y llegó la campaña de Lázaro Cárdenas, quien de inmediato invitó a Rodríguez Triana a sumarse a sus actividades proselitistas. Como mencionamos, Rodríguez Triana y Cárdenas habían trabado ya una cordial amistad, y se dice que aparte de que los dos eran parte de la misma logia masónica y que pertenecían a una hermandad secreta, a lo cual también pertenecieron otros revolucionarios de América Latina, como Augusto César Sandino, el revolucionario nicaragüense que también participa en la Revolución Mexicana. Cuando Cárdenas asume la presidencia de la República, el general agrarista es nombrado jefe del Departamento Agrario en el estado de Coahuila y empieza a colaborar con Cárdenas para realizar en 1936 el acto más importante del ideario revolucionario concebido por don Francisco I. Madero en su Plan de San Luis. Nos referimos al reparto agrario, en el cual se cristalizarían los sacrificios del pueblo que participó en los campos de batalla. El 6 de octubre de 1936, el general Lázaro Cárdenas emitió el decreto para el inicio del reparto agrario más importante realizado hasta entonces en todo el mundo libre, y para realizarlo, el presidente Cárdenas decide trasladarse a San Pedro de las Colonias, el pueblo de Madero, y se cuenta que para diseñar el plan original del reparto de las haciendas laguneras contó con la colaboración del general brigadier del Ejército del Sur, Pedro B. Rodríguez Triana. Se cuenta que cuando llegó el presidente Cárdenas a San Pedro, no faltó quien preguntara cortésmente al mandatario sobre su estancia en San Pedro. Todo se dice que pensaban que Cárdenas solo iba a estar en el pueblo un día o unas horas, pero no, el presidente más querido por el pueblo en toda nuestra historia, dijo que él se quedaría en San Pedro el tiempo que fuera necesario, y pidió que le arreglaran la casa donde vivió Madero, frente a la plaza, porque ahí se iba a quedar, y Cárdenas se quedó en nuestro pueblo durante un mes, y es el único presidente de la República que ha tenido un gesto similar después de la etapa revolucionaria. Los viejos campesinos primordiales del 36 cuentan que el general Cárdenas salía todos los días rumbo a la estación acompañado del general Triana, y en el tren Olivo recorrían la laguna
repartiendo tierras a los campesinos y regresaban por la tarde y el presidente despachaba en la Casa de Madero los asuntos de la presidencia. Un mes estuvo Cárdenas en este pueblo haciendo realidad ese anhelado reparto de tierras. En 1937, el Partido de la Revolución Mexicana postularía al general Pedro B. Rodríguez Triana como candidato a gobernador constitucional de nuestro estado. El brigadier agrarista enfrenta unas elecciones muy duras, pues los simpatizantes de otros revolucionarios desplazados por los firmantes del plan de Agua Prieta impugnaron su nominación invocando una antigua ley estatal que negaba el derecho a ser gobernador a todos aquellos que hubieran combatido al jefe máximo de la revolución constitucionalista, don Venustiano Carranza. Aparte, las clases pudientes del estado y los terratenientes veían con malos ojos que un agrarista llegara al máximo cargo de nuestro estado, pero Rodríguez Triana contó con todo el apoyo del presidente Cárdenas, quien lo respaldó como candidato para consolidar en Coahuila su proyecto ejidal, en las tierras donde vivió Madero, y gracias al voto de la clase campesina y popular, y contra la intención de sus enemigos, se impuso en las elecciones y se convirtió en el primero de los 3 sanpetrinos que han sido gobernadores del estado de Coahuila. La administración estatal del general Pedro B. Rodríguez Triana se caracterizó por el impulso que recibió la educación y por el decidido apoyo que se dio al proyecto agrícola de Lázaro Cárdenas. Al nominar al general Rodríguez Triana como gobernador, era claro que Cárdenas buscaba que el proyecto iniciado en 1936 tuviera continuidad, y así fue. En esta labor, el general Pedro de Verona tuvo el apoyo de muchos agraristas, como el del coronel Manuel López, quien fuera el primer secretario general de la CNC en el estado de Coahuila, y en el gabinete del estado fuera jefe de la policía estatal. En lo que se refiere a la educación, la obra del general fue muy importante, pues él creó instituciones que hasta la fecha perduran y que sentaron las bases para el desarrollo educativo de nuestro estado. A su llegada, el general Rodríguez Triana rescató a la Escuela de Agricultura Antonio Narro, la cual estuvo a punto de desaparecer, pero su decidida intervención logró que se rescatase con apoyo del presupuesto del estado. En la ciudad de Torreón, funda la Escuela Tecnológica, la cual, una vez terminado su mandato, fue llamada Preparatoria Venustiano Carranza. En San Pedro de las Colonias, por órdenes suyas, se funda la primera escuela secundaria de este pueblo, la cual le puso el nombre de su insigne maestro Ladislao Covantes, y el Jardín de Niños Fundadores de San Pedro. Se crean también las escuelas prácticas agrícolas de Agua Nueva y la de Santa Teresa, las cuales funcionaban como internado para los hijos de los campesinos. El general creía firmemente que solo con la educación y la organización la clase campesina saldría adelante. En todo el estado su gobierno fue muy efectivo. Entre otras de sus obras que hoy subsisten está el Bosque de Torreón, Coahuila, el cual, también después de su mandato, fue llamado Venustiano Carranza. En lo agrícola, los campesinos reciben la protección del Estado y se logran buenos resultados en los primeros años posteriores al reparto. Pero después del fin del gobierno del general Cárdenas, con un presidente como Ávila Camacho, las políticas agrarias son desatendidas y en Coahuila el general enfrenta de nuevo las presiones de los terratenientes y al dejar el mando continuará con su lucha por los campesinos y la defensa del ejido. El general fijó entonces su residencia en Torreón, pero siguió teniendo mucho contacto con los campesinos de la laguna. Según cuenta don Juan Colorado, su padre del mismo nombre y otros ejidatarios de San Pedro siguieron gestionando la ampliación de varios ejidos y en eso los apoyó el general. En San Pedro, en Viesca, en Matamoros, en Chávez y en Torreón, su figura, como símbolo del agrarismo, seguía pesando mucho. Durante el sexenio de Miguel Alemán,
El general sanpetrino mostró su inconformidad por el abandono a la política social del gobierno y por los ataques a los ejidos por parte de la reacción, por lo que en 1952 se unió a la campaña de Miguel Enríquez, un general originario de Piedras Negras, quien proponía regresar a los orígenes de la lucha revolucionaria. Esa campaña fue muy polémica con hechos violentos. Al final, Adolfo Ruiz Cortines ganó la elección y el general se retiró a seguir con su lucha agrarista. Entre sus últimas gestiones, cuenta don Juan Colorado Martínez, estuvo el de encaminar el reparto de las tierras del Valle de las Delicias, Malanoche y Arracadas. Ese reparto de tierras candelilleras e ixtleras ya no lo llegó a ver. El general Pedro B. Rodríguez Triana se durmió para siempre el 26 de febrero de 1960. Un ataque al corazón puso fin a una vida intensa, siempre entregada a la lucha de los pobres por la tierra que trabajaban. A su sepelio acudió su amigo, el general Lázaro Cárdenas del Río, quien al pie de su tumba rindió un justo homenaje a este sanpetrino que luchó por los ideales primarios de la Revolución Mexicana. Después de su partida, año con año, en un panteón de la ciudad de Torreón, se le recuerda en cada aniversario de su fallecimiento con cariño y agradecimiento. En Viesca, en Francisco y Madero, Matamoros, Torreón y San Pedro. Y al cumplirse el primer centenario del inicio de la Revolución Maderista y al conmemorarse 50 años de su deceso, es obligado a recordar que por hombres como él, muchos de los objetivos de la Revolución Mexicana se cumplieron. ¡Viva el general Pedro B. Rodríguez Triana! ¡Viva Madero! ¡Viva Lázaro Cárdenas! Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. Voy a empezar a cantarles la canción de la agrarista. Les dirá muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestra tierra cuidamos.